estamos ahí en vivo. Aquí está todo configurado. La palabra es la bendición ya está, recógela. Y es parte del tema que se llama saltos cuánticos. Esta es la parte 3. Parte 3 para los que llevan así la secuencia. Igual en YouTube tenemos una lista, un playlist se llama. Tú le picas ahí y ya va en orden. En YouTube, canal Pastor de Fe. ¿Qué más? Todo este tema lo hemos conectado con uno que se llama Al Ritmo de Paz, que comenzamos los primeros 3 meses de este año 2025. Lo hemos venido hablando posteriormente acerca de saltos cuánticos, y uno que otro día, según el Espíritu me ha ministrado, hemos hablado de otras cosas. El domingo pasado estuvimos hablando de como ladrón en la noche, y ahí hablamos algunas cosas importantes. Vamos a orar. Papi, gracias precioso en este día, como hijo ante ti, en paz, con seguridad, como suena la fe, con seguridad. Seguimos conociéndote, a ti y a tu palabra, tus principios. Esto es profundamente espiritual. Por eso la sabiduría espiritual es la más importante, papi. En todas las áreas, tu Espíritu Santo nos alumbra en el ahora. Gracias por adelantado. Amén y amén. Voy a quitarle un poco de velocidad, nomás para que no esté golpeteando aquí las partes ahí de las ventanas. Bueno, 2 Corintios 4, versículo 16. Primero vamos a ir al Nuevo Pacto, donde estamos fundamentando esta serie de saltos cuánticos. 2 Corintios 4, versículo 16. A ver, vamos a ponerlo bajito. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces vamos a establecer dónde está nuestra serie, o sea, la base de dónde sacamos esto de saltos cuánticos. Salto cuántico no es otra cosa más que meditar, imaginar la palabra de Dios hecha en ti, en el ahora. Esa es una forma muy sencilla. Salto cuántico es meditar, imaginar la palabra de Dios hecha en ti, en el ahora. Por ahí hay otra definición más detallada que di, pero esa es. ¿De dónde está la base? En el Nuevo Pacto la base es, aquí en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podríamos nosotros mirar algo que no se ve si no es a través de la fe? Mira el versículo 13. Yo creo que si me ayudan a abrirle ahí para que no esté haciendo ruido, ahí por favor. 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Gracias. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, visualizar por la fe es algo que está en el Nuevo Pacto.
y es visualizar las cosas eternas. Y hemos hablado que lo eterno es todo aquello que Dios creó. Porque todo lo que Dios hace será perpetuo. Dios no hizo la enfermedad. Dios hizo la salud. Eso es lo eterno. Dios no hizo la muerte. Dios hizo la vida. Visualizar lo que no se ve es visualizar lo eterno. Visualizar la bendición de Dios. Prácticamente, visualizar lo eterno es visualizar la bendición o las bendiciones de Dios a nuestra vida. Eso es. El tema se llama La bendición ya está, recógela. Un salto cuántico denota visualizar por la fe la bendición de Dios. O sea, lo que no se ve, visualizarlo en el ahora. Ahora, otra base que tenemos en esta serie es Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la palabra del Señor está su delicia. Ya la otra vez en esta serie expliqué donde dice ley, ahí, que la aplicación al nuevo pacto es, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ok. Esta palabra meditar, yo creo que lo he repetido en las series públicamente, lo he repetido unas 30 veces este año. Estoy seguro que algo se te ha pegado. Es el hebreo hagá, que significa susurrar o imaginar. O sea, cuando dice que medites en la palabra de día y de noche, que medites es que la imagines, que susurres la palabra, que la hables, la palabra de Dios, y que la visualices, la imagines. Ok, estas dos son dos escrituras bases para la serie, por si a ti mismo que ya has escuchado la serie dices, ¿de dónde sale toda esta base y mucho rollo y dónde está la base? Bueno, esta es la base. ¿De dónde sale esto de salto cuántico? Es en el nuevo pacto, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y cómo ves esas cosas? Por la fe, por el ojo de la fe. Ves tu bendición, ves la victoria, por el ojo de la fe. Y aquí en Salmos no dice visualizar lo que no se ve, pero usa la palabra meditar, que es imaginar. Imaginar es ver por el ojo de la fe. Ver por el ojo de la fe. En este caso, la palabra de Dios. Ojo, porque uno pudiera imaginar de todo, por supuesto. Imaginar lo malo, normalmente la gente practica la imaginación para lo negativo. E incluso hay gente que practica la imaginación para lo positivo. Pero cuando hablamos de salto cuántico no estamos hablando de visualizar simplemente lo positivo. Esto es lo que el ministerio que Dios nos ha dado, de poder compartir la palabra de Dios. Bienvenido. De compartir la palabra de Dios. Mira, no dice imaginen cosas bonitas, como dijo el Chicharito Hernández, imaginen cosas dijo la palabra. No, visualizar la palabra de Dios o salto cuántico no es eso. Hablábamos hace unas semanas que visualizar sin sustancia es fantasía. O sea, ¿la sustancia de cuál es? La palabra de Dios.
Amén. Pon tus ojos aquí en el versículo 2, Salmos 1:2. Sino que en la palabra de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. No dice, medita en cosas bonitas. Claro, medita en cosas bonitas, está bien. Pero salto cuántico de fe es mucho más que eso. Es imaginar no cosas bonitas, imaginar de acuerdo a la que palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bonita, de hecho. Pero hay que aclararlo porque hay una diferencia. O sea, tú puedes usar para visualizar cosas buenas y eso está bien. No digo que está mal. Es mejor que imaginar lo malo. Pero voy a aclarar por tercera vez para pasar a otro punto. Un salto cuántico de fe tiene su base en visualizar la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Imaginación sin sustancia es mera fantasía. Simplemente estás pues divagando un poco. Pero cuando esa imaginación lleva dos cosas, a ver si está conmigo, estamos conectados. A ver, ahí les va a preguntar. ¿Qué significa meditar? Hay dos cosas que significa. Imaginar y ¿qué más? Susurrar. ¿Imaginar qué y susurrar qué? La palabra de Dios. Entonces cuando yo estoy imaginando, de repente me aviento un susurro. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Ya estoy usando la palabra hablada. Y no estoy hablando palabras bonitas, simplemente estoy hablando la palabra de pacto que salió de la boca de Dios, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estoy hablando lenguaje legal. Entonces yo estoy imaginando, puedes hacerlo caminando esto, o puedes hacerlo, yo me compré un sillón cuántico, voy a decir. Todavía no existen. El sillón cuántico sería que me siento, le pico un botón y aparezco en otra parte. Todavía no puedo aparecer ahí en tu casa. Pero es de estos que se reclinan, ¿verdad? Un sillón individual, pero da masajes. Entonces le picas ahí, te da masajitos en los pies, en todo, de la espalda. Entonces ahí estás visualizando, estás quieto. Como Jacob, que era varón quieto. Y se quedó con toda la herencia, ¿no? Y Esaú siempre andaba soleado y no estaba mal ser esforzado, por supuesto que hay que ser esforzado. Claro, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente, pero con sabiduría. Entonces ahí estás quieto, la palabra habla de estar quieto, ese es un acto o un hábito que he estado practicando este año. Entonces ahí estoy, imagínate, estoy sentado ahí o estoy en el parque caminando y puedo imaginar, pero me aviento susurros de la palabra de Dios a los cuales le podemos llamar decretos. Y agarras una palabra de Dios y la empiezas a rumiar. Otra cosa importante en esta serie, que así vamos, nosotros vamos despacio. Acuérdate que el mundo iba a explotar hace una semana, no explotó, estamos aquí, gracias a Dios. Todo el mundo ya hicieron compras de pánico en Estados Unidos. Unas cosas que en el mercado bursátil lo usan todo esto como técnicas para provocar miedo, inflar todo. Gente hizo compras, por ejemplo, de carros que necesitaban porque supuestamente iban a subir de precio y se acabó, no va a haber guerra y ahora se produjo una deudota. Cuidado, o sea, no les creas más a las noticias que a Dios. A veces he estado en pláticas porque toda esta semana era la plática de la guerra y ahora todos eran geopolíticos. Todos son geopolíticos. No, es que Estados Unidos tiene armamento. No, pero Irán no sabes. ¿Pero de dónde sacas eso? Pues de un periodista que lo dijo, pero ese periodista muchas veces oyó a otro periodista que lo dijo. Y ese otro periodista salió, por ejemplo, de CNN y CNN está comprado a veces. Bueno, eso vamos a hablar de otras cosas, pero... Entonces ahora todos repitiendo, ¿pero qué dice la palabra? Pues no sé. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo vivir en estos últimos tiempos? ¿Qué hacer mientras Jesús regresa? Es un tema que acabamos de ver. Vimos, te lo recomiendo. Negociad, dijo él, entre tanto que vengo. Antes de
En los años 90 y tantos, en los años 90 antes de los años 2000, decían que Cristo iba a venir el año 2000. Y yo estaba, Señor, ¿cómo así? O sea, no voy a tener novia, no me voy a casar, no. Eso, aunque suene a broma, jovencitos que me escuchan, sí sienten eso. Y no vino, y entonces ya gente no se puso a estudiar, se salieron de la escuela, otros vendieron sus propiedades y no ha venido. Y una de las cosas que vimos 6 o 7 cosas que hacer mientras Jesús regresa, predicar el Evangelio y otras tantas. Dice la palabra que no ibas en glotonerías, no en embriagueces, que no te cargues de los afanes de este siglo, etc. Una de las cosas claves es mantener tu mente en la palabra de Dios, no en las noticias. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero no es el fin, dijo Jesús. Tú lees la palabra, el fin es cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y cuando todo esto se ponga color de hormiga, que sí es cierto, un día se va a poner todo color de hormiga. Me dijo un amigo, no lo declares. No, pues que Jesús lo declaró. Cuando todo se ponga así, aparecerá el Señor, como vimos el domingo pasado, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué parte de eso no puedes entender? Es que yo siento que si vamos a pasar un poco, quien aparecerá el Señor, quien nos libra de la ira venidera. Nos va a sacar de aquí, como decía el pastor Arnoldo Gutiérrez, él como militar decía, siempre había noticias que Estados Unidos iba a bombardear, pero dice, cuando yo sabía que sacaban a los embajadores, es cuando ya sabía que venía el ataque. Cuando salgamos de aquí los embajadores, entonces sí. Cuando seamos arrebatados las nubes para recibir al Señor en el aire, entonces sí, la tierra sufrirá repentina destrucción, dijo el apóstol Pablo, con el espíritu del anticristo operando todo lo que da. Ahora, cuando hablo de saltos cuánticos, no estoy hablando que salto cuántico sustituye a confesar la palabra de Dios. A ver, aquí es donde tengo que desacelerar un poquitito. Estoy haciendo como el villano de Batman. Hace tiempo que no vienes a mi casa. A ver. Normalmente hace años yo vivía en modas de revelaciones. En modas. La fe, pura ola de fe, todos fe, todos fe. Ahora la madre, viene la madre. Todos madre, madre, madre y adiós fe. Ahora viene que otra revelación, todos brinquemos, ahora todos brinquemos, brinquemos, brinquemos. Y es como juguetes nuevos, agarrabas una cosa y desechabas la otra. Y una de las cosas que he aprendido es que una verdad no aniquila la otra verdad. Uno escucha una revelación de fe y luego le sumas caminar en amor, le sumas lo que Cristo pagó y nunca en tu mochila simplemente vas a ir cargando nuevas cosas, nuevas revelaciones que complementan a la otra. Entonces, fíjate, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que debe hacer según Jesús? Alguien está enfermo. Claro, dijo Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y le pueden orar por la persona en fe. Claro, eso no es lo ideal. Eso es para cuando eres nuevo o cuando realmente tienes una necesidad que tu fe te faltó. Claro, nos unimos contigo, pero tú tienes la autoridad para reprender la enfermedad. Eres tan hijo de Dios como yo y como cualquier hijo de Dios, como Jesús. Jesús dijo, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Ese último es lo que me gusta a mí. Y nada os dañará. Acuérdate que lo que he hablado del coletazo del diablo, que dicen que si tú reprendes al diablo te va a venir un ataque. Y nada os dañará. Entonces cuando alguien está enfermo, vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que llegó a la serie de saltos cuánticos, entonces no anda en la ola de visualizar solamente. Cuando está enfermo, lo primero es maldecir la enfermedad. No es declararte sano. Primero maldice la enfermedad.
basado en Marcos 11:23. ¿Verdad? Monte, quítate y échate en el mar. Segundo, declara salud sobre tu cuerpo. Activa salud. En Proverbios 4:20-22 dice que la palabra es salud a todo tu cuerpo. Entonces, a tu cuerpo, no a Dios, le pides sanidad. O sea, no le pides sanidad a Dios, le hablas a tu cuerpo salud. Háblale a las cosas. Es algo que aprendimos. Claro, ahora ya que hiciste eso, visualizas lo que estamos enseñando. O sea, no vas a decir, no, yo ya no confieso, eso es para los de antes. Yo nomás visualizo. Una verdad no aniquila la otra, son complementos. ¿Qué te parece esta aclaración? Es importante, para que no te vayas a confundir. Ahora, estos dos son principios. Confesar la palabra, visualizar, son principios. Y como son tan poderosos, es probable que a veces no ocupes a uno de los dos, a veces. O sea, te das cuenta que tú das la palabra, pum, y es hecho. Porque estás desarrollado ya. Y hay veces como David Yonggi Cho, que escribió los 2 libros de la cuarta dimensión, en 1970 lo vivió, en 1980, 1990 lo habló. Él a veces ministraba a alguien, y aunque en el libro decía solamente visualizar, dice que él oraba, entonces él reprendía, pero ponía a la persona a visualizar. Y así él da testimonio de varias personas, por ejemplo, de una mujer que halló al hombre de sus sueños. La otra vez Zuleika me lo recordaba, en ese libro habla de una mujer que quería una pareja conforme al corazón de Dios. Y le dijo Dios, dilo exactamente, o sea, descríbeme cómo lo quieres, así, así, así y así. Y lo recibió. Y luego David Yonggi Cho habló de una persona que era estéril. Y también simplemente diseña lo que quieres, lo pides, lo declaras, y luego sigues visualizarlo. Entonces no tires todo lo que hemos aprendido porque ahora está de moda visualizar. No es una moda. Es más antiguo que la fregada, decía el pastor Arnaldo. Caminar en amor es eterno. Visualizar es eterno. Fe es eterno. Son pequeñas cosas, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve un salto cuántico? Sirve para todo lo que la fe sirve. Sirve para sanidad, sirve para prosperidad, sirve para cambiar hábitos que estás arrastrando, sirve para bajar de peso, sirve para dejar el pecado. Salto cuántico sirve para manifestar bendición en tus hijos. Y no se te vaya a olvidar, y lo dejo aquí grabado a la posteridad, en unos años que veamos estas series, te vas a poner esta serie y la vas a ver. Vamos a dejarlo aquí grabado. De hecho me va a mandar un mensaje al futuro. Ahí está. Hello. Saludo de la esposa del pastor Arnaldo Mejía. Él es española. Sobre todo el salto cuántico o visualizar, ¿sabes? Para lo más importante que es para ver a Dios como un Padre bueno. Lo vimos en una serie que se llama Viéndolo antes. Dice Salmos 34. A ver, te voy a llevar, siempre se molesta conmigo este versículo porque nomás lo digo y no te llevo. Salmos 34, versículo 8. Dice, Salmos 34, versículo 8, dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Subraya donde dice ver. Gustar y ver que es bueno el Señor. ¿Es bueno el Señor, mi hermano, o no? ¿Sí o no? Es bueno. Y para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Es bueno. Así que, revelación. Antes de visualizar casas, cosas, esposo, esposa, tu viejo, tu vieja, cambiar esa costumbre que tienes de declarar mal o X cosa,
Primero visualiza, ve a Dios como un Padre bueno. A ver, déjame detengo porque eso me está hablando el Espíritu hace unos días. Y cuando digo ver a Dios como un Padre bueno, yo un día traje aquí un cuadro donde te explicaba, ¿no? ¿Te acuerdas ese cuadrito? Donde Dios es un papá que nos toma en sus brazos. Pero cuando digo ve a Dios como un papá que es bueno, no significa veo a un papá así con el pelo blanquito, de honguito. O sea, no es necesariamente eso. Sino recuerda que ver denota entender. Y entender denota ver. Son como un motor que está laborando. A ver, ver denota entender y entender denota ver. Interiormente, pues. Por ejemplo, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sí, cuando el entendimiento tiene ojos, cuando lo ve lo entiende y cuando lo entiende lo ve. Y otra escritura que el Señor me recordaba es: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿No puedes qué? Ver. Pero otra versión dice, no puedes entender, no puedes percibir. Entonces, la primera cosa que debes visualizar es ver a Dios como un papá bueno. Verlo, entenderlo. Eso es lo más importante. Y para eso vas a tener que elaborar algo tan sencillo como sentarte a oír la palabra y entenderlo. No es obras, es entenderlo. Es a veces tomar nota, quedarte quieto, entenderlo. A veces hay cosas que el Señor te va a desarraigar cosas. Tengo un tema que se llama muerte a ideas viejas. Yo creo que es de las cosas más choqueantes en la vida. No sé si es la palabra correcta, porque tengo una licenciada en literatura y letras que me sigue. Ahí me corriges, por favor. Una de las cosas más choqueantes en la vida, darte cuenta que algo que tú pensabas está mal. Digo, cuando es algo mínimo, pues sí, pero cuando algo es muy fuerte, es choqueante. Te choquea desaprender el acto de construirte. Le dijo el ángel a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender. No puedes entender sin humillarte. Humillarte es decir, ok, enséñame. Claro, no voy a tragar todo lo que me estás diciendo, sino si hace sentido con mi espíritu, porque tú tienes acá un detector acá adentro, a veces medio pervertido, porque encima del espíritu está el alma, pero tú tienes acá un detector. Y sobre todo con la palabra de Dios. Para entender tienes que humillarte. Y una característica del religioso es que es orgulloso. El orgullo no le deja entender, porque ¿cómo va a aprender si él ya sabe, pues? Por eso, a medida que cumples más años en tu carne, debes conservar la capacidad de un niño. Hacía una transmisión estos días, no sé si la escuchaste, de las más fuertes que he dado en redes sociales. Sacrificios humanos a Jehová. Satanás la ha traído contra los niños. Hoy, con leyes del aborto, no miles, millones de niños han sido asesinados. Otros abusados sexualmente. Otros abusados psicológicamente. Otros trata de órganos. Otros con males congénitos. Satanás se ha levantado contra las estrellas esas que vinieron del cielo, los hijos de Dios. Pero esto no comenzó ahora, fue hace años. Estudia esta serie de las más fuertes que he dado. Pedía sacrificios el falso Jehová. Y los israelitas llevaban sus hijos a Moloch y a Kium. No es bonito hablar de esto. Yo ni siquiera pude ir a ver la película en el cine que salió el año pasado.
no sé si la viste, de Eduardo Verástegui, hizo una investigación sobre la trata de niños en el mundo. Ni siquiera la pude ir a ver. Satanás se ha levantado contra eso. Jesús y papá jamás le harían un daño a un niño. Cuando los niños quieren correr a él, dice la Biblia que los discípulos le decían, lo reprendían. No, niño, no. Hoy diríamos en México, chamaco, buki, allá en otra parte, plebe, en Jalisco, chiquillo. No, el maestro está hablando, el maestro rabí. Entonces dijo, ¿qué traen ustedes? ¿Qué legata? Imagino ya peleando con 50 niños los discípulos. Déjenlos que vengan, que me toquen. No se los impidan, dijo él. Y lo venían y lo tocaban a él y él les imponía las manos. Oh, aleluya. Y por si fuera poco, agarra a uno de ellos y dijo, si ustedes no reciben el reino como uno de estos pequeñitos, no se vistan que no van. O sea, no entrarán en el reino, dijo él. Señor, ayúdame a siempre mantener la actitud de un niño. Papito, ayúdame a siempre conservar la capacidad de sorprenderme con tus revelaciones, papá, siempre. De emocionarme con tu palabra, como si hallara tesoro siempre, papá. Y hacer los cambios cuando tú enseñes algo, someterme a eso. No lo oro públicamente para ser alabado, es mi corazón. Nunca volverme viejo. Qué feo cuando alguien tiene la actitud de que ya no le puedes enseñar nada. Hay gente que no se calla la boca, de hecho. Y no puede escuchar porque está hablando. Y Jesús dijo, si no agarra un niño, no sé, aquí que usted agarra a un niño, si no reciben el reino como este niño, ustedes no pueden entrar. Qué lección, ¿no? Y no solamente Dios no daña a los niños, sino Jesús dijo una advertencia, pocas veces Jesús yo lo vi así, dijo, y cualquiera que le hiciera daño a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera agarrar una piedra de molino y tirarse al mar, dijo. Porque los ángeles de ellos ven siempre el rostro de mi Padre, dijo. ¿Sabía esas palabras de Jesús? Cualquiera que le haga un mal a este niño, dijo, mejor le fuera atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. O sea, sería mejor. Porque los ángeles de estos niños, dijo, ven siempre el rostro de mi Padre. Dios no lastima niños. Jehová, el del antiguo pacto, sí. No, pastor, no creo. No me hagas que hable hoy del tema. ¿De dónde se le ocurrió a Jefté sacrificar a un humano si Jehová le daba la victoria? ¿Por qué Moisés le dijo que mataran a sus propios hijos? Los levitas. Porque Jehová le dijo a Saúl, extermina a Amalek y aún a los niños de pecho, atraviéselos con espada. La tierra sangraba en nombre de Jehová. No puedo, ese no es mi Dios. Claro, cuando digo Jehová me refiero a algunas veces del antiguo pacto que dice Jehová, no todas. Por ejemplo, aquí que estamos leyendo en Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Aquí, de hecho en otras traducciones dice el Señor. Y aquí yo sé que es mi papá. ¿Cómo sé? Por sus frutos los conoceréis. Así que cuando hablamos de salto cuántico y de entender algo, primero entiende la cosa más importante. Esta es la viga más importante de todo, o sea, es la piedra angular. ¿Quién es Dios? Es mi papá amoroso. Te lo he repetido tantas veces que yo creo que ya le estás agarrando. Dios
es un papá amoroso, no hace mal, no te mete no tiene un propósito con eso malo. Yo creo que otra vez estaba pensando, es necesario que vuelva a aclarar esto. No interpretes tu vida, es que si no me fuera pasado esto, no fuera agarrado la onda. Olvídate de la Rosa de Guadalupe, por favor. Es que si no me fuera pasado, hay veces que el razonamiento humano llega a esas conclusiones porque pareciera, pero no es. Ahí es donde tú tienes que humillarte. Es decir, mi mente dice esto, ¿qué dice la palabra? Si no te haces como un niño, no entrarás. A mí me pasó por la mente, oye, qué bien me fue cuando me pasó esto malo. Sí, me fue bien porque dice la palabra, no quiso oír papá, no quiso oír Dios la voz de Balaam, sino que convirtió la maldición en bendición porque te ama. ¿Alguien dice amén? La maldición que el Satanás lanzó contra ti, ¿qué hizo papá? La convirtió en bendición para tu vida. Y aquella área donde fuiste avergonzado, ahora tienes un testimonio de cómo pisoteaste a Satanás. Hay una persona que he estado ministrando y me platicó su situación y le dije, yo estuve allí, yo vi el diablo en la cara en esa situación y lo vencí, mírame cómo estoy ahora. No fue necesario que yo pasara por eso, pero dentro de todo eso malo, Dios, déjalo, digo bien, Dios en medio de todas las cosas nos ayuda para bien. No las cosas nos ayudan para bien, Dios tiene un plan con nosotros, tiene un diseño original. Y es necesario que te recuerde, no interpretes, es que cuando me pasó aquello malo, era como me aliviané. No, o sea, qué bueno que hubo un cambio, pero no era el plan de Dios, déjame te lo repito. Claro, yo hice cambios alimenticios cuando me vi bien bendecido en salud, pero no era el plan de Dios. ¿Cómo lo sé? Esto me lo metieron en la médula los grandes hombres de fe. Santiago 1:13, cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios. Dios no prueba con el mal. Dios no permite lo malo con un propósito. Papá es bueno. Gustad y ved que papá es bueno, para siempre es su misericordia. Él no te meterá en una prueba para probarte, para calarte, a ver, así como denle un levantón a ver qué dice. No, Dios no va a hacer eso contigo. No daña a sus hijos. No le gusta que toquen a los niños. Tú eres un niño. You are your children de papá. O sea, tú eres el niño de papá. Es el tipo de papá que nosotros tenemos. El tipo de papá que yo tengo es tierno. No se irrita, dice la palabra. No has conocido un papá así tú, más que él. Estamos hablando de saltos cuánticos. Bendito Dios. Son aclaraciones muy importantes. Porque hay gente que puede pensar, hay gente que puede decir, el Isdei, el pastor Isdei, como tú quieras. Abner, dicen otros. Es mi otro nombre de Clark Kent. Abner, Isdei Abner Fierro Ceseña. Saltos cuánticos, sí, pues como la nueva era lo usan para manifestar cosas. Dije, prioridad. Ve a Dios como un papá bueno. En esta precuela de esta serie, que se llamó Viéndolo antes, de hecho que fue antes de esta, explicaba cómo Sara, para recibir un milagro, tuvo que primero ver a Dios como un Dios fiel. Hebreos 11:11 dice, por la fe la misma Sara recibió fuerza y dio a luz aún fuera de tiempo porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué? Creyó que era fiel. Pero en otra ocasión, cuando tienen un pleito a Abraham y Sara, yo sé que a ustedes nunca les ha pasado, pues ellos se agarraban. Le dijo, pues, ¿qué? Le dijo Sara. Si Jehová me ha hecho estéril, le dijo. Yo sé que tu esposa nunca te ha dicho así. Nunca te ha dicho cosas. Y tú también, amargada. Y se estaban agarrando, ¿eh? Tremendo, ¿no? Esa es la novela, mejor que novela turca. Y es que me hizo estéril, Jehová no me ha dado hijos, estoy maldita por él, toda lastimada, Sara. Hasta que te he platicado que hay un libro apócrifo que narra cómo Jesús le consuela a ella y le muestra la ternura de Dios.
Y en Hebreos 11:11 se nos muestra la ventanita, dice que ella creyó que era fiel. Primero no creía que era fiel. Hasta que logró verlo como un Dios fiel, recibió el milagro. Para lograr verlo, tienes que desarraigar cosas incorrectas. Desaprender ese concepto antiguo de la ley de Moisés. Y siempre daré la aclaración, papi, por amor a las ovejas, no quiero hacerlo, pero lo vuelvo a aclarar. Ese concepto de la ley de Moisés, que se especifica en la ley del pecado y de la muerte, porque no toda la ley de Moisés vino de la ley del pecado y de la muerte, una parte vino de la ley del amor. Pero esta parte de la ley del pecado y de la muerte muestra a un Dios implacable, ojo por ojo, diente por diente. Óyeme, pues, no pudo nacer eso del corazón de Dios. Y esa para mí fue una clave en mi vida. Si usted me preguntara un punto de inflexión en su vida, fue cuando empecé a ver a Dios como un papá bueno, pero bueno. Bueno. Otra cosa importante de los saltos cuánticos es que denota estar quieto. Es una nueva costumbre que he aprendido este año, estar quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora estamos hechos retiros, pero cuando digo estar quieto, algunas veces no necesariamente es una postura física en una hamaca. Estoy quieto, pastor. No, alguien puede a veces estar quieto, como a mí me pasa caminando, por ejemplo. ¿No te pasa? Caminando puedes estar quieto, o a lo mejor el asunto es que te puedas concentrar. Lo mejor, pues tal vez sería estar literalmente quieto. Pero cuando habla quietud, habla de algo interno. Estad quietos. No tanto físicamente, sino internamente. Y es una nueva costumbre que he estado practicando. Entonces, esto es un resumen para ahora sí comenzar la enseñanza de este día. No es cierto, broma. De lo que hemos estado viendo en saltos cuánticos. Podemos comprender estas cosas. Ahora, ve conmigo a Mateo 5:28. Gloria a Dios. Dice, por tanto yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. A veces le tengo que poner un toque de comedia a ustedes, disculpen eso, porque hay gente que se me puede dormir. Como a Pablo un día se le durmió, dice que disertó toda la noche, ¿has leído? Dice que estaba en un segundo piso y se le durmió uno y se mató. Nunca me ha pasado, pero dice que lo resucitó por dormilón. Se le mató. Claro, si la película dura 2 horas, esa no te quejas. Broma. Recuerdo que cuando tenía unos 14, 15 años, yo vivía en Manzanillo, Colima, y vivían cerca de unos hermanos que eran de Michoacán. Eran puros cristianos y vivían en una sola cuadra, y pues eran todo el estilo de Michoacán. Ellos me enseñaban a jugar al fútbol descalzos. Yo no entendía cómo pisando piedras podían jugar. Sí, vale, me decían, sí se puede. ¿Cómo que sí se puede? Y pues me hice amigos de ellos y un corazón hermoso. La gente de Michoacán es lindísima, pero cuando no son creyentes, esos son de machete limpio, no van a andar con cosas. Y ellos, me acuerdo que tenían la costumbre, a veces estábamos y de repente pasaba una muchacha y me decían, no voltees, ahí viene un chamuco, me decían ellos. Y yo, no voltees. Y ellos eran, porque eran unos de ellos no eran tan cristianos, otros sí, entonces no se revolvió. Iba un chamuco y me daban un carrillón porque pues yo era el hijo del pastor tranquilo, pero ellos eran tremendos. A veces los que ya tenemos cierta edad le damos un carrillón a los adolescentes, no es como nuestro hobby, ¿verdad? Y yo fui adolescente y me cosían a carrilla. Entonces me decían, ahí viene un chamuco. Volviendo al pasaje, el problema no es ver, puedo decir,
Vete a la Plaza San Pedro, aquí están hermosas las muchachas, las mujeres, puedes ver. Pero el problema es codiciarla. Y lo mismo pasa al revés, hermanos, no queden sentidos ustedes tampoco. No crean que ignoro sus maquinaciones. Mujeres también, pasa lo mismo. El problema no es ver, o sea, qué bonito las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Especialmente cuando se cuidan físicamente. Pero el problema es que tú te imagines algo malo e interactúes allí. Y eso ya es perversión. Entonces, Jesús dijo, en el antiguo pacto decía, no cometerás adulterio. No, pues eso está fácil. Pero yo les digo que lo que realmente es peligroso no es lo que tú haces, sino dónde está el corazón y tu ojo interior. Porque adulterar físicamente es infidelidad cuando estás casado. Pero hay gente que nunca ha adulterado, pero ha sido desleales en el corazón. ¿Me doy a entender? O sea, jamás lo hizo físicamente, pero por dentro sí. Jesús iba más profundo, Jesús iba a las intenciones. Cuando veía a los fariseos que oraban y que ¿qué decía? Ustedes por fuera se muestran, sí, pero por dentro ¿cómo están? Esta no es una prédica contra el adulterio o la fornicación, yo no me enfoco en predicar la palabra de Dios, no sobre el pecado. Pero el punto es que si lo ves por dentro e interactúas, ya sucedió. Como esta frase le decía el pastor Arnoldo, en lo que al Padre le concierne, ya sucedió. Esa frase me gustaba. Un día voy a dar una serie que se llama En cuanto al Padre le concierne. Por ejemplo, Jesús lo dijo así, para Dios todos viven. ¿Has leído esa parte? Dijo, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque para Dios todos viven, dijo. O sea, en lo que a Dios le concierne, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Simplemente no están en este plano. Otra, ahí te va. En lo que a Dios le concierne, tú jamás has pecado. Apareces ante Él como si jamás has cometido un error. Porque eres a imagen de su primo génito. En lo que a Dios le concierne. ¿Qué es lo más importante, no? En lo que a Dios le concierne, cuando tú visualizas algo e interactuar es como, no es solamente ver una imagen congelada, es que en este caso, es que alguien ve a una mujer y se imagina teniendo sexo con ella. Hay que decirlo tal cual. Entonces, en lo que a Dios le concierne ya sucedió. En lo que al mundo le concierne no. Pero en lo que le concierne a Dios y al mundo espiritual ya sucedió. Aquí tiene su esencia la serie de saltos cuánticos. Vamos a Hebreos 11, versículo 19. Voy a leer desde el versículo 17, si usted tiene a bien llegar ahí, Hebreos 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. Y Hebreos 11, 19 dice, pensando, una versión en inglés, Blue Letter Bible, o sea, ¿cómo se dice en español? Blue Letter Bible es letra azul de la Biblia. Dice, en vez de pensando, dice meditando, que Abraham estaba meditando, versículo 19, meditando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a ¿qué? A recibir. ¿Sí lo leyó conmigo? Hebreos 11, 19. Meditando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
estamos hablando de saltos cuánticos y estoy ahorita explicando que cuando alguien visualiza e interactúa en esa dimensión de la imaginación, ya sucedió en lo que a Dios le concierne y en lo que al mundo espiritual le concierne. Ajá. ¿Están aprendiendo? Dice la palabra que Abraham estaba meditando, o sea, llevaba a su hijo y mientras subían el monte, iremos, adoraremos y volveremos, ¿te acuerdas lo que les dijeron? Abraham iba meditando, o sea, meditar dijimos que es imaginar. Se aventó un salto cuántico, un salto al futuro y dijo, lo voy a matar y Dios lo va a ¿qué? A resucitar, porque lo que Dios me dijo, Abraham no era tonto, Dios le había dicho, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. O sea, no puede ser otro, no era Ismael, este es el bueno. Entonces, aunque yo lo mate, Dios lo va a resucitar. Así que lo va a matar. Y él iba meditando, se aventó un salto cuántico al futuro y lo vio resucitado. Y lo lleva a la cumbre. Dice que él lo ató y puso la leña sobre él. Le estoy dando un salto cuántico al pasado, yo déjame lo imagino. Ah, qué chido. Digo, qué feo para él, ¿no? Pero qué chido para mí, yo estoy en mi totero nomás aquí, viendo lo que está haciendo Abraham. De ese acto dependió nuestra redención casi. ¿Alguien dice amén? De ese acto. De hecho, déjame, me voy despacio. Dice la palabra que iba a quemarlo, iba a prenderle fuego porque iba a hacer dos cosas, lo iba a degollar e iba a quemarlo, símbolo de las dos muertes de Jesús. Derramó su sangre y fue al infierno por nosotros. Pero cuando toma el cuchillo, lo levanta y lo va a asesinar, dice que todo ese tiempo Abraham, ¿qué iba haciendo? Iba meditando y dio un salto cuántico y él imaginó el resultado final. ¿Ves? Y luego imaginó no solamente la resurrección, sino se imaginó haciéndolo. Y cuando él hace esto, en su espíritu yo veo a Abraham haciendo esto, ¡pah!, degollándolo, quemándolo. Y en su espíritu veo cómo lo ve resucitando. Vio toda una película y la voz del cielo es: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que me crees. Ya conozco que me crees. En otras palabras, aquí viene, esto es determinante. Tú ya lo mataste. Para mí, tú ya lo mataste. En lo que a mí me concierne, tú ya lo mataste, porque en tu corazón ya lo mataste. Tú ya lo visualizaste, ya interactuaste ahí, ya lo mataste. Así que en cuanto al cielo le concierne, y en cuanto a mí me concierne, ya lo mataste y me has dado un derecho legal a mí de introducir a mi hijo, que va a ser la bendición de todas las familias de la tierra. Por cuanto tú hiciste esto. ¿Cómo lo hizo Abraham? Escucha. Abraham tiene una conciencia muy elevada. No menospreciemos a Abraham. Los antiguos no eran tontos. Abraham hizo un salto cuántico allí. Dice la palabra aquí en Hebreos 11, que Abraham confesaba que él era extranjero sobre la tierra. Abraham sabía que no era de este planeta. Tenía conciencia Abraham. Abraham sabía que había un poder en visualizar. Y lo hizo. Entonces, Abraham imaginó y vio el resultado final. Y vio a su hijo levantado entre los muertos y lo vio con él y lo abrazó y lo vio. Y en el mundo espiritual lo mató y Dios lo resucitó. Por eso Dios le dice: ya sé que me respetas, o sea, ya sé que me crees. Ya sucedió para mí. Necesitas hacerlo físicamente.
ya está hecho. En lo que a Dios le concierne, ya sucedió. Fíjate, dos casos donde vemos que cuando alguien visualiza internamente e interactúa, en lo que a Dios le concierne, ya sucedió. Esta frase quisiera reforzarla y que lo digas con tu boca. Diga conmigo, en cuanto a Dios le concierne. Amén. Ahora diga conmigo, en cuanto al mundo espiritual le concierne. Dígalo. Amén. Por ejemplo, aquí lo estamos diciendo, ese carro que tú ves ahí, en cuanto a Dios le concierne, yo ya lo tenía hace tiempo. Ya me lo había dado. El tema se llama, la bendición ya está, recógela. ¿Sabías que en cuanto a Dios le concierne, tú ya estás bendito con cuánta bendición? Con toda bendición. Ahí estamos. No hay bendición que tú no tengas. No hay bendición que a ti te falte. No hay nada que te falte. Ay, qué vergüenza que hay gente de metafísica. Y un día yo andaba en lo que ahora es Soriana Hiper, en la Plaza Carranza, que antes era Mega. Andaba ahí en la zona de libros. En lo que hacían compras, yo estaba ahí con mi bebé. Espérate, mi bebé ahí en la carrera. Y había uno que decía, La Vara, un librito. Y decía, el mundo espiritual está repleto de toda bendición. En el mundo espiritual ya todo está hecho. Sí, parece que eso es fe. ¿De dónde sacan? Hermano, nosotros tenemos la palabra de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual implica toda bendición material, ¿ok? Porque ¿de dónde sale la bendición material? De la bendición espiritual. Porque lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Y de esta manera va a cambiar el diagnóstico del médico si tienes cáncer. Y de esta manera va a cambiar el veredicto de la corte si está siendo atacado. Y de esta manera va a cambiar el veredicto del diablo contra ti. Esta es la manera como lo hizo nuestro padre Abraham. Esta es la manera como lo hizo Jesús. Jesús antes de ir a la cruz se vio en el trono. Dijo, ok, destruyan este templo y en 3 días resucitará. Hay una parte donde lo están cuestionando los sacerdotes y dijo, y veréis al Hijo del Hombre en el trono, dijo él. Para más información, consulta en abril sobre la resurrección de Cristo, este año. Cerramos paréntesis. Él dijo, cuando lo están cuestionando, y tú eres, y no sé qué, dijo, sí, mátenme, pero ustedes veréis al Hijo del Hombre en el trono. Yo me veo en el trono. Cuando lo estaban crucificando, dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Te vio a ti, me vio a mí, se aventó un salto cuántico y luego fue a la cruz. Si esto no te sirve, he hablado sobre los deportistas de alto rendimiento. Un día vi un documental sobre las gimnastas de alto rendimiento, que antes de hacer no sé cómo le llaman, una rutina en barra o no sé qué, que son peligrosísimas, se sientan y están así, mira, visualizando antes que pase. Créelo por la palabra. A Abraham, desde que pasara la muerte de su hijo, él no nomás vio la muerte, vio la resurrección, y entonces lo hizo y le dijo a Dios, en lo que concierne a mí ya sucedió. Y Abraham, yo creo que dijo, en lo que concierne a mí también. Tengo otro tema que se llama ponte de acuerdo con Dios. Te pongas de acuerdo con las noticias o con el diablo. ¿Qué dijo Dios? Aquí te hago mi comedia, eso de llamarme Lolico. Pues es que nos va a ser muy difícil, las cosas están muy difíciles. Eso dijo Dios. Pues es la realidad. ¿Qué dijo Dios? No te rías así. Dice Salmos 37, en los días de hambre serán saciados. Dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará. En Juan 4:35, estoy terminando, Jesús dijo, mirad los campos que ya están blancos. ¿Para qué? Para la siega, para la cosecha. En otras palabras,
La cosecha ya está. La bendición ya está. Recógela. Tómala. ¿Cómo? Hoy estamos hablando a través de visualizarlo antes. Por supuesto, mezcla la confesión de la palabra de Dios. Mezcla las cosas que hemos aprendido. Mezcla lo que Dios dijo. Y háblalo con seguridad. Como que te la crees tú. Agarra a tu perro y a ver si te cree tu perro. El perro no te cree. ¿Te acuerdas cuando hablé acerca de eso? Que hasta los perros perciben cuando alguien habla con seguridad. No necesitas gritarle al perro. Hay gente que le dice al perro. Yo tenía un vecino, te he platicado, cuando viví en un cierto lugar de la ciudad. Dios mío. Dios mío. Me doy cuenta que no, pero era un vecino que tenía un pitbull y este vecino era un cholo de Estados Unidos, de Los Ángeles y todo. Y un pitbull pasaba cerca de mí. Oye, brother, vengo a saludarlo y andaba medio pocho. Y el pitbull yo lo veía a un lado y le decía en inglés una palabra como que se sentara, pero así, con unas palabras así, sit down, así, sit down, pitbull. Y el perro, ¿no? Veía a mi vecina que tenía un chihuahua. ¡Échate ahí, perra! La autoridad no consiste en grito, consiste en una seguridad. Ellos lo perciben, hasta los animales. El mundo espiritual percibe cuando tú hablas con seguridad. No es Dios, te pido. Ya cuando arrugas la cara ya a mí me da desconfianza. Habla en fe. Da mandamientos a la creación. Dios mío. Este es un nivel elevado de conciencia. Dale mandamientos a la creación. Háblale a Mexicali. Tú eres una bendición para mí. Háblale a tu ciudad. Jesús le habló a las ciudades, a Corazín, le habló, oh Jerusalén, le habló a las ciudades como si fueran entes vivos. Es que somos seres espirituales. Y es tiempo que empieces a comportarte como lo que eres, hermano y hermana. Amén. Es que mi espíritu me dijo algo y le digo, ay Dios. Me dijo, algunos van a tardar en entenderlo. Y yo dije, oh, está bien, no hay problema. Mi espíritu sabe, no creo, sabe cosas. Todo bien, conmigo no hay problema, yo seguiré repitiendo. Jesús dijo, la cosecha ya es. Ya está, visualízala, alcen sus ojos y mírenla. Ya está. La bendición ya está. Tómala por la fe. A veces se pide a Dios y luego lo crees, lo declaras y lo visualizas. A veces no se le habla a Dios, se le habla a la circunstancia. Lo crees, lo declaras y luego deja que la constancia termine lo que la fe ya comenzó. Eso me dijo el Señor cuando resistí enfermedad. Porque llevaba unos días y cuando eres nuevo no... déjate, lo digo con amor, espérate. Estoy con amor. No le pongas fechas a la manifestación. No mezcles fe con tiempo. Te vas a decepcionar. Proyecta tu cosecha. No digas, a menos que sea una palabra muy fuerte de Dios, específica, y la manera que vamos a saber que realmente es que así se cumple. Si no, no era Dios. Era tu desesperación. Pero Charles Capps habla, él siendo agricultor decía, a ver, si yo planto ahora, no puedo esperar cosechar en 3 días. Hay gente que sabe que tiene que pagar algo en noviembre y empieza a confesar en octubre. No tiene sentido. No tiene sentido plantar en octubre y cosechar en noviembre. Pastor, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, empieza a usar la fe desde ahora para que no te pasen ese tipo de cosas. Labora en tu fe. No le des vacaciones a tu fe. No mezcles fe con tiempo. Usa tu fe, sigue usando tu fe. Sigue usándola. Y se va a manifestar Dios. Hay varias cosas que iba a hablar, pero nomás la menciono y la seguiremos próximo domingo. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo. Y Abraham se enoja con Dios y le dice, no, ese Damaseno Eliezer es el que me va a heredar. Dijo, no te va a heredar sino
Un hijo tuyo. ¿Y sabes qué hizo Dios para que Abraham le creyera? ¿Alguien sabe? No le habló más, no le habló más. Le dijo, mira las estrellas. Visualizar. Mira las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Déjame te digo la revelación de Dios. En lo que a Dios le concierne, Abraham ya era una nación. ¿Amén? ¿O no? En lo que a Dios le concierne. En lo que a Abraham le concierne, ¿Abraham qué era? Un vato ricachón con balas de salva. O sea, estéril. Y su esposa, medio amargada, tiene dinero, pero estaba estéril. Pero en lo que a Dios le concierne, en el diseño original de Dios, en el plan perfecto de Dios, Abraham era una nación y de él saldrían reyes y saldrían naciones. Y han salido. Y de él vendría el Mesías, pero él no lo veía. Y Dios le había dicho y él no lo podía creer. Dice en Génesis 15, versículos 5 y 6. Y le llevó afuera y le dijo, mira, mira las estrellas. Visualízalo. Y empezó Abraham. Oh. Mira, 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 mira. Y empezó a ver, caminaba y pues, Señor, ¿pero qué quieres que mire las estrellas? Síguelas viendo, ahí está, todas. Y entendió, se está refiriendo a los que saldrán de mí. Y paso seguido dice la palabra, y creyó Abraham a Dios. No creyó tanto cuando le habló, creyó cuando lo visualizó. Porque en cuanto a Dios le concierne, Abraham ya era una nación. En el diseño divino, ya todo es. Lo que ha de ser ya fue. En lo que a Dios le concierne, tú ya tienes esa casa de tus sueños y esas casas. A Dios no le molesta hablar de feria. Déjame, si sentí que te molesta, ahí te va más fuerte. Dice la palabra en Salmos, luego lo busca, dice que el Señor ama la prosperidad de sus hijos. ¿Escuchaste eso? El Señor ama la prosperidad de sus hijos. Ama la paz, dice Reina Valera. Ama la riqueza de sus hijos. Si yo tengo un vecino que acaba de comprar otro carro, le dije, pues el carro no está muy bien, el segundo que compró no es un carrazo, pero le dije, me alegro que les vaya bien a mis vecinos, le dije. ¿Quién es mi vecino? ¿A poco tú no te alegra que tu hijo te diga, mamá, verás este carro que compré, esta casa que compré? Ah, ¿no te alegra? Pues, nunca lo presumías, pero dices, ese es mi hijo, esa es mi hija. Te alegra. Cuando tú tienes otra casa, no dice Dios, ¡qué avaro! Y los niños en África muriéndose, y tú pensando en tener más. Esa es una mala conexión con el dinero. A Dios le gusta que usted tenga la mera feria. Yo sé, mira, ninguna menos significa que todo está resistiendo, lo vas a ir agarrando. No hay ninguno que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Has leído lo que vas a recibir? 100 veces más. Dice, casas, tierras, casas, tierras. ¿Cuándo, pastor? Dice Marcos 10, 29 y 30. Ahora, en este tiempo. Yo lo creo. Yo ya no soy aquel Isdei que era antes. Pues no sé, es que es avaricia. No es avaricia. Es el deseo de mi papá. Y yo sé lo que voy a hacer con ese dinero. Ya lo tengo proyectado. Yo sé lo que voy a hacer. Chiquitito, yo sé multiplicar dinero. A Dios le gusta que tú tengas. En lo que a Dios le concierne, Abraham ya era una nación y ya había venido el Señor. Pero Abraham no lo veía. Dijo Dios, aquí te va la forma. En el nuevo pacto decía de otra forma. En el nuevo pacto decía, no mirando nosotros, ¿qué? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que las que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas.
¿Cuáles las que no se ven? La bendición de Dios es eterna. La riqueza es eterna, la salud es eterna, la victoria es eterna. Mira la victoria, mira la cosecha. Ya está. Vela que no la ves. Alza ahora tus ojos y míralo. Entonces Abraham recibe la palabra y la visualiza antes que suceda y da un salto al futuro. Dice la palabra que Abraham se lo creyó a Dios. Y así papá ahora te habla, mi hijo, la bendición ya está. La victoria ya está. El diagnóstico del médico, el mismo médico te va a decir, no hay cáncer, no hay enfermedad. Como me dijo un médico, que no aparece nada aquí, señor, usted no tiene nada. Lo que me ofendió más es que me dijo señor, lo demás no me ofendió. La bendición ya está. Visualízala. Créela. Y no nomás es verlo, te expliqué que es interactuar, es vivirlo. Vivirlo. ¿Estás creyendo a Dios por dinero? Sí, mira, ve billetes, cuenta billetes por fe. Cuenta muchos billetes por fe. Métete a tu cuenta así y ve a las cifras grandes allí. Velo. Ve a tu esposo o a tu esposa y ha manifestado de acuerdo a los caminos del Señor. Ve a tus hijos así. Ve cómo has cambiado de hábitos. Sobre todo, ve a Dios como un papá bueno. Cierro con esta frase. Frances Hunter, en Saltos Cuánticos número 2, explicaba Frances Hunter, esta gran mujer de Dios que sanó a miles de enfermos y enseñó cómo sanar a los enfermos. Le preguntó a Dios, ¿por qué yo no he recibido $100,000? Y le dijo, ¿alguien sabe cómo le dijo Dios? Le dijo, porque no lo has visto. Porque no lo has visto. Elías le dijo a Eliseo, si me vieres, te será hecho. Así que esta enseñanza está concentrada de palabra de Dios. Vamos a dar gracias que ya está hecho. Ya está hecho. Aleluya. Gracias. De gracias por la victoria. Sí, ya está hecho. Yo sé. Sí, yo sé que por la llaga de Jesús fuimos curados. Yo sé que los justos les he dado lo que desean. Ahora en este tiempo, yo sé. Gracias que eres. Gracias que tú eres. Gracias. Soy bendito con toda bendición espiritual. Gracias, papá. En lo que a Dios le concierne. Amén y amén. Aleluya.
Filipenses 4, termino con esto. Dice, otra vez ponía esto, ¿te acuerdas? Tengo que usar imágenes, el método de Dios. Kingdom Card. Filipenses 4 dice así: no es que busque dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Tenemos una cuenta. Kingdom Bank. Tú tienes una cuenta celestial. Y las ganancias son del 100%. Aquí plantamos nosotros, aquí invertimos, somos inversionistas en el reino de Dios. Ladrones no minan ni hurtan. Inversión garantizada, bloqueada. No depende de la bolsa, no depende de lo que diga Donald Trump. Es el banco del reino de los cielos. En este caso yo le imprimí, dice Joel Calderón, uno de los inversionistas en este ministerio, en el reino de Dios. Pude haber imprimido o impreso otra, pero es para que tú recuerdes que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Y no hay ninguno que no reciba 100 veces más en este tiempo. En enero el Señor me dijo, el Señor, diles que el diezmo es lo primero. ¿Y qué es? Lo primero que tú apartas. Y la ofrenda es lo mejor que uno le da a Dios. Fe más acciones correspondientes va a traer los resultados. Y lo estamos viendo. Yo lo estoy viendo. Lo estamos viendo. Gloria a Dios por su palabra. Gracias por la cosecha, papi. Hoy cree por el 100% también. Mientras diezmas, mientras ofrendas. Yo creo, papá, por una cosecha del 100% en la autoridad de Jesús. 100%. Tengo esta unción. Millonarios somos en ti, papi. Somos gente de fe. En lo que a ti te concierne, ya sucedió, y en lo que a mí me concierne también. Gracias, papá. Amén y amén. Bendiciones.